esta presentación vamos a trabajar sobre el artículo de René Luró que tiene por título en castellano La educación libertaria. Este texto forma parte de un libro que se produjo en Ediciones Incluir en 2019 que contiene tanto la traducción del texto de Luró al castellano como un trabajo realizado por María del Socorro Foio, en donde contextualiza la obra del investigador y socionalista francés y además da cuenta de otras perspectivas contemporáneas, más actuales, es decir, posteriores a las teorías y conceptos que trabaja Luró en su texto y que dialogan con la perspectiva de Luró desde el presente. Una nota sobre el término libertario, libertaria. En la actualidad en Argentina, este término empieza a ser asociado a una corriente y a un partido político que en realidad se ubicaría más bien en la tradición liberal. Sin embargo, el uso que hace René Luró de este término refiere a la tradición anarquista iniciada en el siglo XIX y precisamente lo que Luró marca en el texto de inicio es que ese adjetivo libertario, libertaria, en el momento que Luró escribió este trabajo hace unos 20 años, refiere a una tradición que él desea poner en visibilidad y recuperar porque lo que dice es que comúnmente las ideologías del capitalismo y las ideologías liberales suelen tender a ocultar este tipo de prácticas y de perspectivas como si fuera algo del pasado, como si fuera un viejo anarquismo obsoleto. Sin embargo, lo que él propone es pensar que están presentes estas teorías y prácticas en la actualidad, que además tienen una historia específica y que comprender su historia específica nos puede ayudar a situarnos en el futuro que queremos vivir. Hay varias corrientes que podríamos pensar como vinculadas entre sí: la escuela nueva, la escuela activa, la escuela moderna, la formación integral y la autogestión pedagógica. En principio ubicaríamos a todas estas corrientes en fines del siglo XIX y principios del siglo XX y tienen más bien una impronta europea. En América Latina se desarrollan otras perspectivas, pero nombro estas porque son las que Luró va mencionando a lo largo de su trabajo y estamos ahora refiriéndonos a la obra de él. En la Argentina, ligado a este tipo de corrientes, existen las corrientes como la educación liberadora, las pedagogías críticas y actualmente, por ejemplo, las pedagogías feministas o las pedagogías queer. Lo que es común a todas estas perspectivas es una posición crítica con respecto a la enseñanza, pero también con respecto al sistema en que vivimos, es decir, el sistema capitalista, y también una crítica muy fuerte al autoritarismo en cualquiera de sus versiones, sea el autoritarismo patriarcal, el autoritarismo del patrón sobre el obrero, o sea, del capital sobre el trabajo, el autoritarismo burocrático. En ese sentido, estas corrientes se preocuparon por poner de manifiesto que el autoritarismo es un signo y un síntoma de un sistema y que se puede deconstruir, digamos, se puede mirarlo y criticarlo y hacer las cosas de otra manera cuando estamos hablando de proyectos educativos. A lo largo del texto, René Luró va haciendo una revisión histórica de distintas experiencias que tuvieron lugar además en diferentes geografías. Por ejemplo, hace el retrato descriptivo del trabajo de León Tolstoy en Rusia en la década de 1860. Y aquí ya va señalando estos atributos de un tipo de educación antiautoritaria y antidogmática que también toma una posición crítica con respecto al positivismo. Lo que esto quiere decir es que si bien justamente en esos momentos se estaban configurando los modos del quehacer científico como lo conocemos hoy, poder probar con evidencia, experimentación, testeo, y ese aspecto es recogido en estas experiencias educativas como algo interesante para aprender, al mismo tiempo sobre eso también hay una posición crítica porque lo que empiezan a decir estos educadores es que esa no es la única forma de conocer y que además no debe privilegiarse un saber sobre otro, es decir, toman posición fuertemente acerca de que el saber abstracto en realidad no es el único tipo de saber y que en todo caso las abstracciones que podemos producir con respecto al conocimiento, por ejemplo, la noción de figura geométrica. La noción de figura geométrica como abstracción, como categoría que nos permite mirar una serie de
patrones en el espacio, en realidad podemos aprenderla a través de la observación directa, de la comparación, de mirar objetos, de mirar la naturaleza, y son ese tipo de perspectivas la que estas pedagogías rescatan, una pedagogía que tenga en cuenta el hacer y el pensar, el sentir y el elaborar, el tomar posición crítica y el pronunciarse acerca de limitaciones autoritarias. Otra experiencia que se toma en ese capítulo es la de Paul Robin. Y lo que es interesante también en estas experiencias europeas es que muchas de ellas son realizadas con niños y niñas que han sido privados de sus derechos, sea porque son huérfanos, porque sus condiciones habitacionales son muy difíciles y necesitan vivir en un orfanato porque hay contextos de deprivación habitacional muy fuertes. Y algo que para la época fue una especie de gran revolución, es que la educación pudiera ser mixta, es decir, que hubiera niños y niñas cohabitando en un mismo espacio y lugar. Esta experiencia fue una experiencia que duró unos 15 años y es en un lugar cerca de París. La anterior era en Rusia, esta es en París. Y aquí Robin trae esta situación y esta condición de lo que denominamos antes la educación integral, que sería lo que ahora ya llamaríamos, por ejemplo, una educación transdisciplinar o interdisciplinar o interáreas. O a veces en las escuelas lo denominamos entre áreas del currículum, es decir, es un tipo de escolarización que trata de pensar cuáles son las cuestiones interesantes a abordar y piensa no en términos de materias separadas, sino de interacción de conocimiento para resolver esos problemas que se plantean estudiar. Otra experiencia que se toma en el texto de Luro es la de Jean Greve, que está directamente ligada a la ideología del anarquismo y empieza a prestar atención no solamente a la educación de los niños y niñas, sino también a la educación de los adultos. Y parte de lo que se propone hacer esta perspectiva es que la recreación, la vida al aire libre, las propuestas artísticas y culturales son tan educativas como la educación escolar y que de esa manera es posible generar una escolarización para adultos que a lo mejor en su momento no pudieron acceder a estos espacios artísticos, culturales y de generación de conocimiento. Asimismo, este autor se preocupó por documentar lo que fueron realizando y tomaron en cuenta que había una contradicción muy fuerte inherente al tipo de educación que se estaba dando en las escuelas, que comenzaron a denominar educación burguesa, y otros tipos de educaciones posibles que en los términos de esta perspectiva se denominó enseñanza libertaria, en el sentido que dijimos al principio de este recorrido, tomando libertario en su cuño anarquista, es decir, ligado a la libertad de pensamiento por sobre todo, al antidogma y al antiautoritarismo. Se trabaja también en el texto de Luro con la experiencia de Sebastián Fauré, que es la Escuela de la Colmena. Nuevamente, esta es una experiencia cerca de París y, como las otras experiencias, también tiene en común el hecho de que los y las estudiantes aprendían en el contexto ligado a la naturaleza. Es fundamental saber que muchas de estas experiencias se preocuparon por integrar el entorno natural al aprendizaje, generando una didáctica que, como decíamos antes, pensaba una integración, en este caso fuertemente integración en la formación intelectual, artística, artesanal y del trabajo concretamente. Y aquí entonces se pone de relieve un aspecto que puede ser controversial y que quizás debamos explorar más en profundidad en este curso, que es la relación entre trabajo y escolarización. En estas experiencias el trabajo no se consideraba un trabajo explotado, sino que era el trabajo que realizaban todos los que cohabitaban en estas experiencias para sostener su vida diaria. Desde ese punto de vista el pensamiento era: todos aportamos al sostenimiento de esta comunidad, que es una comunidad de aprendizaje y de enseñanza. Nadie es explotado por nadie, en tanto todos aportamos al sostenimiento de lo que es común. Desde ese punto de vista, el trabajo es pensado como una actividad necesaria y diaria de la vida humana, a través de la cual también se desarrollan habilidades, por supuesto, cognitivas. Por ejemplo, los calendarios de siembra o las cuestiones ligadas al cuidado de los animales involucran
por supuesto, pensamientos sobre el tiempo, la planificación, la matemática, los vínculos, la observación, que son todas habilidades y actitudes que en realidad muchas de las escuelas, como las conocemos hoy, tratan de desarrollar con actividades planificadas dentro del aula, pero que acá, en estos contextos educativos, se daban de modo orgánico, integral, con las actividades propuestas para desarrollar. Francisco Ferrer i Guardia es un catalán que en realidad viaja por distintos lugares de Europa, pero finalmente termina generando el proyecto de la escuela moderna. Este tipo de escuela es una escuela urbana y en realidad fue una escuela más bien ligada a la educación de las clases medias, y un aspecto muy fuerte que este educador trabajó es la posibilidad de atender al cuerpo como lugar de aprendizaje, al cuerpo como un lugar de alegría, de juego, de cuidado. Y lo que fue pasando con este proyecto es que su forma pedagógica se fue sistematizando, porque también Ferrer se preocupó por escribir lo que iba haciendo, y se empezó a extender como modelo pedagógico posible, tanto que se llegó a documentar que existieron 147 escuelas de este tipo. A Ferrer lo terminan matando, asesinando, el Estado lo asesina, porque sus ideas eran consideradas demasiado de avanzada para la época, y muchas de estas experiencias y de las personas que las llevaron adelante son personas que por su misma actividad y por la forma que proponen, como hacen algo tan diferente a su contexto, son vistas como una anomalía y como algo a lo que hay que tener cuidado y a lo que hay que rechazar. Estas experiencias se preocuparon por generar un contexto donde se integraran niños y niñas de distintas procedencias. Esta marca, que es luego, por ejemplo, la marca por excelencia de lo que es la escuela pública en la Argentina, la posibilidad de que asistamos a un mismo espacio escolar, personas que venimos de distintos lugares metafóricos y reales y de familias distintas, ya fue algo pensado y llevado adelante por Francisco Ferrer. María Montessori es una educadora italiana y funda un tipo de pedagogía centrada muy fuertemente en la niñez. Es decir, las experiencias anteriores, si bien tuvieron como eje el pensamiento sobre el niño, la niña, que es fundamental atender en la infancia, cómo tratar a los niños sin subestimarlos. Sin embargo, lo que quizás distingue a esta pedagoga y que es fundadora de una línea que después se amplía muchísimo más, es el foco puesto en la infancia. Por eso su pensamiento no solamente estuvo ligado a las actividades, a la pedagogía, sino al entorno dentro del aula. ¿Qué tamaño debían tener los bancos? ¿Dónde debían estar ubicados los juegos? ¿Quiénes debían acceder a los juegos? Es decir, no era solo prerrogativa de la maestra o del maestro, sino de los niños y niñas en el aula. Y esta es una perspectiva que inspira lo que después se conoce como las corrientes de la escuela nueva, que es esta escuela que plantea una novedad en ese momento, nuevo porque en ese momento fue nuevo, y precisamente la novedad es esta atención a la niñez en todas sus dimensiones y como un sujeto de derechos. Las escuelas de Hamburgo son escuelas alemanas en la primera mitad del siglo XX, y acá lo distintivo de estas experiencias es que se generó una forma escolar que está ligada a la autogestión pedagógica y a la autogestión del establecimiento. Aquí se dio lo que se conoció luego, fue documentado en ese momento como la nomenclatura del maestro o maestra camarada, es decir, aquel igual a mí, sea estudiante o sea alumno, que comparte conmigo la tarea de aprender y de enseñar. Fueron escuelas públicas, se sostuvieron durante varios años, pero a la vez con el avance del fascismo, estas escuelas son cerradas y por supuesto perseguidas. Hay que aclarar que en ese momento, en esa zona de Europa, se había dado un gran avance del socialismo y que inclusive muchos cuadros políticos del socialismo ocupaban bancas en el Parlamento o ocupaban posiciones en la administración de las ciudades entre el 18 y el 30, quiero decir. Entonces, ese es un periodo que es muy diferente a nivel del contexto de lo que ocurre después del 30 con el avance del fascismo. Janusz Korczak es en realidad el sobrenombre de un educador polaco que trabajó con niños judíos y católicos, niños huérfanos de ambas perspectivas religiosas. También Korczak realizó un enfoque pedagógico basado en la autogestión y en la autoorganización de los niños y niñas para la escolaridad. Y un aspecto que no se suele conocer muy a fondo es que él desarrolló
un sistema pensado para atender a las cuestiones de lo que él llamó la disciplina, que en realidad no es otra cosa que la dinámica de los grupos. Inclusive instauró lo que se denominó una suerte de consejos por medio de los cuales los niños y niñas discutían y tomaban perspectiva acerca de si había habido transgresiones o falta de la norma por parte de los niños y niñas, cómo tomarlas y si hacía falta o no adoptar sanciones. Entonces acá se da una discusión que es muy profunda porque se reconoce entonces que los niños también son sujetos políticos en el sentido de que pueden formar parte del gobierno de su establecimiento escolar y de las normas jurídicas de su establecimiento escolar. Entonces, una línea que quiero trazar, que es la que trae Luraud para pensar en este trabajo, es que lo que él denomina educación libertaria en principio toma como fuertemente como perspectiva la integración de la práctica, la reflexión y la emoción, y además por ello va realizando un movimiento desde la relación docente-alumno o alumna hacia el pensamiento sobre el poder, la autoorganización y el proceso instituyente. En los ejemplos que recién dábamos de Korczak se ve cómo se da esta situación en donde los niños y niñas son sujetos políticos. Ahora quisiera pasar a explicarles algunas cuestiones en relación a algunas pedagogías que son parte de Argentina y que recogen estos trazos que acabamos de nombrar, pero son propias de nuestro contexto y tienen nombre y apellido. Olga y Leticia Cossettini, que son dos hermanas, pero quien se preocupa por documentar todo el trabajo es Olga, fundamentalmente. Lo que Olga Cossettini se preocupó por desarrollar, por un lado, fue una documentación exhaustiva del trabajo que ella misma realizaba como maestra y después como directora y después como supervisora escolar. Y en cada uno de esos momentos se preocupó por sistematizar la práctica que realizaba y por pensar un tipo de administración escolar que diera lugar a ese tipo de práctica. En ese sentido, por ejemplo, en las escuelas de Santa Fe en las que trabajó, intervino sobre el horario escolar, sobre la espacialidad, sobre la posibilidad de que el aula no fuera solamente el aula dentro de la escuela, sino el entorno y el espacio ambiental rodeando al establecimiento. Y además se preocupó muy fuertemente como maestra de generar herramientas técnicas concretas por medio de las cuales los niños y niñas pudieran sostener su aprendizaje en torno a todas las áreas, al cuerpo, a la mente y a las emociones. Entonces, el primer aspecto distintivo es esta posibilidad de esta docente de desarrollar una pedagogía, unas técnicas y didácticas específicas, documentarlas, llevarlas adelante en el aula y después, como ocupa el cargo de dirección, realiza una intervención dentro del espacio escolar público, todo esto es educación pública, en donde genera una suerte de espacio de formación permanente con las maestras. Digo las maestras porque en su mayoría fueron docentes mujeres. Y lo que realizó entonces fue una obra como directora en donde siguió documentando la experiencia propia y la de las maestras, pero también comenzó a documentar la experiencia de las familias, la comunidad y los alumnos, y aquí también incluyó la labor de lo que se constituyó como la Asociación Cooperadora de Familias. Entonces aquí el gobierno escolar pasó a estar en manos de familias, docentes y alumnos y alumnas. Nuevamente, como en las experiencias anteriores, vemos que aquí se desarrolla este tipo de autogobierno escolar en la educación pública y es cogestionado, si se quiere, por estos distintos actores sociales que participan tomando decisiones y trabajando juntos y juntas. Algo muy interesante para ver es que hay un archivo de las hermanas Cossettini y existe una página web que ustedes pueden chequear para enterarse más de ese tipo de pedagogía y para ver en concreto cuadernos de niños y niñas que trabajaron con las hermanas Cossettini en su momento. Y lo otro que destaco de la trayectoria de Cossettini es que después ella va a Provincia de Buenos Aires y toma un cargo como funcionaria pública y desarrolla un proyecto primero piloto y que después se consolidó, que fue un proyecto de doble jornada y de educación integral. Es decir, que ella se preocupó por llevar adelante una política pública que fuera coherente con todos los aprendizajes que ella había ido documentando, como cuál era el mejor modo de hacer la escuela pública. ¿Por qué doble jornada? Porque permitía que hubiera suficiente tiempo
para ir produciendo este tipo de aprendizaje que llamamos un aprendizaje integral, y que en este sentido se refiere a la relación entre distintas áreas del conocimiento, o lo que en la escuela solemos denominar como las materias. El otro aspecto muy fuerte sobre el que ella se preocupó es que los niños y niñas de la clase obrera, tanto de Santa Fe como de provincia de Buenos Aires, tuvieran acceso a una educación de muchísima calidad, que ya como ahora era un punto que estaba en disputa. Es decir, en la República Argentina, desde los inicios de la educación pública, existe también un sistema paralelo de educación privada, que además a lo largo del tiempo se va generando como un sector con fin de lucro y un sector elitista. Muchas de las propuestas que hoy se conocen como propuestas de suma calidad y que suelen costar mucho dinero en la educación privada, en realidad son propuestas que las hermanas Cossettini implementaron en la escuela pública en la primera mitad del siglo XX en la Argentina, y es importante tener esto en foco para comprender un poco la lucha política que estas mujeres dieron también en su momento. Y por fin, otro maestro que sería importante recorrer y destacar es el maestro Luis Fortunato Iglesias, que trabaja en la provincia de Buenos Aires, en Tristán Suárez, que en realidad es sancionado porque en un momento, ni bien tiene su credencial como maestro, pronuncia un discurso en una escuela pública que las autoridades lo ven como un discurso demasiado encendido y politizado, y lo destinan a una escuela plurigrado rural que él llamó escuela unitaria. En ese momento ese tipo de escuelas se denominaban escuelas unitarias. En ese momento él primero se siente, digamos, desplazado, como es obvio porque era un castigo, pero aprovecha esa oportunidad para desarrollar todo un programa de trabajo que tuvo como eje la posibilidad de que alumnos, alumnas, familias y comunidad colaboraran en llevar adelante un proyecto de educación pública. Él tiene un libro muy hermoso que se llama precisamente La Escuela Rural Unitaria, que está compuesto, si recuerdo bien, de 14 o 15 capítulos, y en cada capítulo va tomando un aspecto del tipo de pedagogía que implementó. Uno de los capítulos, por ejemplo, que para mí es muy interesante, es aquel de lo que él denominaba las asambleas escolares y la toma de decisiones dentro de la escuela. Otro capítulo muy interesante es el uso de los medios audiovisuales y de los medios visuales y auditivos para el desarrollo educativo. Y por fin, otros de los capítulos documentan muy específicamente el modo de trabajo en el espacio del aula, porque tomando aportes de distintas de las perspectivas que mencionamos antes, él tuvo un pensamiento muy fuerte acerca de la arquitectura del espacio escolar, dónde poner los materiales para que estuvieran al acceso de los niños y niñas, quién los administraba, cómo se hacía esa administración, porque los chicos y chicas se ocupan, por ejemplo, de los préstamos de las bibliotecas, o de programar películas para proyectar, o de organizar debates, o de organizar escrituras de obras conjuntas como cuentos o obras de teatro o juegos. Entonces, nuevamente, este es un ejemplo de un maestro que hizo un fuerte aporte a la educación pública rural y que tomó la perspectiva de profundizar el trabajo que hacía en favor de los derechos de las familias campesinas, de los niños y niñas, de documentar esa experiencia y de llevar adelante una lucha muy muy fuerte acerca de la política pública para con las escuelas rurales, porque él, además de realizar este trabajo como docente, fue realizando un trabajo de investigación y más adelante también se ligó a contextos universitarios y produjo algunas investigaciones acerca del estado de las escuelas rurales unitarias a lo largo de la Argentina, por ejemplo, y tiene un trabajo publicado sobre eso que está basado en testimonios de maestros y maestras de ese tipo de ámbitos escolares, dando a conocer cómo en muchos establecimientos, si bien la política pública de Estado estaba ya dispuesta y supuestamente sostenía la educación pública rural, en concreto había demasiadas faltas para que eso pudiera ser efectivo, y hacía falta seguir profundizando para que la política pública se pudiera cumplir como debía ser. Entonces, en estas notas de audio lo que estuvimos recorriendo son distintos proyectos educativos desde Europa retratada por René Luró, y por último 2 proyectos de la Argentina, que ustedes además pueden leer directamente en las obras que esos autores publicaron en su momento. Y por último, recordarles que el archivo Cossettini en Rosario tiene toda la documentación de esas educadoras argentinas. Muchas gracias.